Bueno, nuevamente estamos aquí esperando a que los estudiantes se conecten. Aparentemente tienen dificultades nuevamente con el acceso a la plataforma, entonces vamos a esperar un momento antes de realizar algún reporte de coordinación con respecto a la conectividad del curso. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola, profe, bien. Bien, bueno. ¿Está otra vez molestando la plataforma? Sí, profe, se suponía que estaban arreglándola, o yo no sé, eso nos dijeron en la primera clase que tuvimos. Y Sí, hasta ahorita nos permitió, y yo estaba buscando lo que tú nos habías dicho para lo de dejarte un mensaje en el canal de YouTube. Y sí. pues fue cuando avisaron que ya la plataforma estaba sirviendo, y pues yo me metí a la clase normal. Ah, bueno, pero les acabaron de avisar eso. Sí, señor, ya se ¿Quién les supone que, avisó? creo. Una compañera en el salón escribió que ya la plataforma estaba bien. Se- Ya. Sí, porque es que yo acabé de entrar y acabé de salir varias veces, pero no tuve ningún inconveniente con la plataforma y estoy entrando y saliendo desde hace rato para ver si es que tengo problemas con lo del qué, con lo de la plataforma. Bueno, entonces esperemos un momentico mientras que sus compañeros van llegando, que tengo aquí un inconveniente, entonces ya hablamos, ¿vale? Listo, profe. ¿Ya consiguió su la dirección, don Carlos? ¿Qué le pasó a él? Listo. Ya te pasó acá, Eden.
Muchachos, me hacen un favor, traten de compartir el link con sus compañeros por el grupo de WhatsApp que ustedes tienen para que nos rinda un poquito la conexión. Que acuérdense que la semana pasada pues nos quedó ahí bailando como parte del tema porque no alcanzamos a trabajar mucho por la cuestión del festivo. Entonces compártanlo por favor rápido para que sus compañeros se puedan unir. Mientras tanto les voy consultando. La semana pasada alguno de ustedes me dijo que tenía un curso, tenía inconvenientes con el acceso a la plataforma por alguno de los cursos porque no se podía, porque no podían ingresar. ¿Quién era el compañero? Que me dijo que no le aparecía una de las materias. Creo que Torres, ¿no? Sí, sí me parece que fue David. David, ¿estás por ahí? Estoy escribiendo. David, ¿no puedes activar el micrófono para que hablemos un momentico acerca de eso? Gracias. Torres, ¿puedes activar el micrófono, porfa? Con eso de una vez solucionamos el inconveniente que tiene sobre la plataforma. David. Profe le está escribiendo por el chat que si le puede aceptar la entrada. ¿La qué? David Leonardo Torres ya ahí está, él ya está conectado. Ah, es que se está Profe, conectando desde otro lado. Ya. Exactamente. Ya se está conectando desde otro lado también. Listo, Torres, ahora sí me puedes... ¿Tienes acceso al micrófono? Listo, profe. Listo. Ah, es que tiene las dos sesiones abiertas, entonces por favor cancela el volumen en una. Ya cerré una. Listo, vale, muchas gracias. ¿Cuál es el inconveniente que tienes? ¿En qué asignatura tienes el inconveniente? Profe, no, tenía. Profe, imagínese que cuando yo iba a hacer la actividad de bioquímica para subir el mapa, pues a mí no me aparecía su materia, su asignatura. Sí. Y tampoco me aparecía la asignatura de inglés. Ok. Cuando se fue cargando así poco a poco, aparecieron ya las asignaturas. Por lo menos primero apareció la de inglés y ya más tardecito apareció la suya. Incluso ese día mismo subí el mapa. Me acuerdo muy bien. Entonces, pues ya. Y ahorita, Pero ya no pues, tienes inconveniente ni nada y te están apareciendo igual las asignaturas. sí, señor. No, es que el día de ayer lo hablé ¿cómo es que se llama? Ayer lo hablé en reunión de área y casualmente estaba la coordinadora Viviana. Entonces, pues me dijo, yo ya sabía, pues yo me acordaba que era Torres, ya estaba más que seguro que eras tú, pero pues como no había generado ningún mensaje adicional, pues yo ayer entré y revisé en la plataforma Moodle y en efecto pues ya aparecías. Sí, señor. Entonces dije, bueno, pues no hay ningún inconveniente, pues está apareciendo ahí, supongo que ya está. Sí, señor. Sí, ese mismo día, profe, que yo le comuniqué a usted, ese mismo día se me restableció la plataforma. Ah, bueno, listo, vale. Entonces, Listo, profe. bien. Ninguno más tiene inconvenientes con la plataforma.
Bueno, salvo el regular que se está presentando, que es que tengamos problemas de conectividad. Yo creo que Profe, yo envío un correo porque a profe, veces no me aparecen las materias de química y biología. Pero igual has podido ingresar a las últimas clases. Ah, sí, por el Bien. WhatsApp envían los links. Ah, bueno, listo. Entonces, me haces un favor, necesito que me envíes un correo directamente pues a Rectoría para que lo podamos coordinar con el profesor John Altamar, que él es el encargado de realizar las matrículas de los estudiantes. Entonces, expones tu caso, que no te están apareciendo las asignaturas, pero nunca te han aparecido o no te aparecen es esporádicamente. A veces se quitan y a veces sí están. Ah, no, entonces ahí el problema es más de la plataforma. Entonces hay que estar actualizando constantemente. Si llegas a tener algún inconveniente para enviar algún trabajo, entonces ahí sí me envías un mensaje y envías un mensaje con copia a rectoría para dejar certificado que pues ya el problema es que no te están apareciendo ¿cómo es que se llama? ¿Asignaturas? Las asignaturas en casos eventuales y que no has podido enviar los trabajos por eso. Ah, ¿Listo? listo. Profe, Aunque ¿usted eso de es, casualidad tiene el correo? no, ese aparece en la plataforma, hermano. Ese se Ah, aparece en la plataforma, es por el sistema de gestión. Ustedes pueden entrar ahí a mensajes y ahí envían de una vez ¿cómo es que se llama? Las certificaciones. Igual me envían una copia también a mí y si quieres adjuntas el trabajo. Ahí por correo electrónico lo pueden adjuntar a través de la plataforma. Es cuestión de que le cacharreen un poquito pues para que puedan ver ese proceso, ¿vale? Para que puedan encontrar el acceso a los correos y enviar los correos electrónicos desde sus correos personales al institucional mío. Con eso, pues, si yo llego a tener algún inconveniente, pues yo ya reviso directamente desde ahí el trabajo que ustedes me hayan enviado. O me recuerdan, porque yo a veces pues veo tantos correos que pues realmente no me ocupo de abrirlos uno por uno para verificar qué es. Entonces me envían un mensaje por ambas partes, tanto por plataforma o por el foro o o por el correo institucional, pues para avisarme cuál es el inconveniente que tienen. Pero me envían el trabajo, ¿no? Porque es que después, por lo menos me pasó con una estudiante que el inconveniente fue que supuestamente no pudo presentar la prueba por competencias, pero nunca avisó nada en rectoría y el rector ya dijo, pues si ya no avisó con tiempo, pues ya a estas alturas ya no se puede hacer nada. ¿Vale? ¿Estamos hasta ahí claros? listo, gracias. Bueno, listo. Entonces, bueno, vamos entonces a empezar con esta clase del día de hoy. Nos toca correr un poquito porque nos toca casi que ponernos al día en el trabajo de una semana y media. La semana pasada no tuvimos sino una sola clase, entonces vamos a empezar a trabajar con esta parte de las biomoléculas. La clase anterior habíamos alcanzado a llegar hasta carbohidratos, ¿no? Sí, señor. No habíamos discutido nada acerca de ácidos nucleicos y demás. No. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces empecemos aquí rápidamente con esta explicación, pues para que nos podamos poner al día por lo menos entre la clase del día de hoy y la clase del día viernes. Cualquier pregunta que ustedes tengan, pues hora de decirles que es bueno que la hagan en el momento en el que ustedes consideren pertinente. Si no están entendiendo algo, pues si yo estoy explicando, pues tan pronto ustedes se encuentren en el espacio, dígame, profe, no estoy entendiendo eso, por favor, vuélvalo y repítalo, que yo no tengo ningún inconveniente con eso, ¿vale? Entonces, íbamos entonces en la clase pasada en que, bueno, habían unas clasificaciones con respecto a los carbohidratos, que los carbohidratos se clasificaban de acuerdo al número de monómeros que componían un polisacárido, es decir, que los podíamos calificar como, cuando tenían más de un ciclo, como disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos y polisacáridos de ahí en adelante, que los clasificábamos de acuerdo al grupo funcional como aldosas y cetosas, y que también los clasificábamos de acuerdo al número de carbonos de cada monómero y que lo podíamos clasificar bajo esa circunstancia como aldosas o cetosas. Entonces también habíamos dicho pues que entre los principales carbohidratos que existían estaba el de la ribosa, que no era necesario consumirlo, pero que era parte esencial pues para entender el funcionamiento ¿cómo es que se llama? De los ácidos nucleicos, que pues eso es lo que vamos a trabajar principalmente en la clase del día de hoy, y que hablábamos también de la fructosa y la glucosa, que eran dos azúcares con las cuales teníamos alta afinidad y las cuales estábamos consumiendo regularmente a través de la sacarosa.
Entonces explicábamos también algunas de las clasificaciones de las aldosas, de las cetosas, de acuerdo al número de carbonos, los monosacáridos, hablábamos de los disacáridos, dentro de los disacáridos los más representativos pues que estaba la sacarosa, la maltosa y la lactosa, pero pues los que más consumíamos era sacarosa y lactosa, y que las personas que presentaban inconvenientes o la ausencia de una enzima que se conoce como la lactasa, pues no podían consumir la lactosa, que era la leche, el azúcar característico de la leche entera. También entonces hablábamos de la celulosa, del almidón, de las características que tenían cada uno de ellos, de las formas de almacenamiento del glucógeno y de las quitinas, que eran las estructuras que formaban los exoesqueletos de algunas sustancias, ¿vale? Entonces, en este espacio vamos a hablar un poco acerca de los ácidos nucleicos. Entonces, es muy importante tener en cuenta y a partir de la denominación, entonces podríamos ejemplificar por qué se denominan ácidos nucleicos y a qué hacen referencia a los ácidos nucleicos. Entonces, recordemos un poquito y recordemos cuáles son los ácidos nucleicos que nosotros conocemos y con los cuales hemos venido trabajando ya desde hace bastante tiempo. ¿Cuáles son, niños? ¿Cuántas clases de ácidos nucleicos hay? El ADN y el ARN. ADN y el ADN. Muy bien, el ADN y el ARN. Entonces, ese ADN y ese ARN son dos ácidos nucleicos que pues no fueron descubiertos puntualmente por este señor que fue Mischer en el año 1870, sino que simplemente él pudo aislar a través de la pus. O sea, la pus es cuando una persona tiene un absceso, esa materia que sale de color blanco. Él aisló las células de ese tipo de ¿cómo es que se llama? De sustancias. Corrió, hizo un barrido acerca de toda la célula y pues logró única y exclusivamente extraer pues el contenido del material nucleico, que sería el material que se encuentra en el núcleo de las células. Entonces, muy importante es que este señor lo hace por primera vez en el año de 1870, los identifica y dice, bueno, listo, hay una sustancia que es de carácter ácido que se encuentra dentro del núcleo de la célula y que puede servir como parte de la identificación de algunas de las funciones de los organelos de la célula. Lo que pasa es que en ese momento el señor lo descubre, pero todavía no entiende cuál es la relación que existe entre el ácido nucleico y la genética de un ser vivo. Años más adelante, entonces, terminan descubriendo, me voy a saltar un poquito esa diapositiva, y es que en el año 1820, pues lo que terminan finalmente descubriendo es este azúcar estructurante que se conoce o se denomina como la ribosa, y a partir de la ribosa es que comienzan a entender entonces parte de este funcionamiento y parte de todos estos procesos biológicos que dependen principalmente de este azúcar. Entonces, la ribosa descubierta en 1920, pues principalmente porque después de la Primera Guerra Mundial ya surge la necesidad de identificar a los cuerpos y surge la necesidad de identificar a los organismos y a los seres vivos a través de un código genético, de una identificación marcada desde lo celular. También es como consecuencia y también se genera como consecuencia pues de que durante la Primera Guerra Mundial muchos de los cuerpos que trataron de repatriar ya estaban en estados de descomposición y las familias los recibían, pero en muchas ocasiones ni siquiera los alcanzaban a reconocer por el estado de descomposición y porque en algunos casos también les terminaban entregando era simplemente partes o extremidades de los cuerpos. Eso obligó a que estas personas pues tuvieran o generaran demandas en contra del Estado solicitando indemnizaciones pues por no devolverles los restos mortales de sus familiares que estaban en guerra, y entonces por eso se vio la necesidad de comenzar a estudiar un poquito más a fondo todo este tema de los azúcares y su relación con el ARN. Entonces descubren la ribosa finalmente pues identifican que es una pentosa, que quiere decir que tiene cinco carbonos, y que como esos 5 carbonos que tienen este tipo de estructuras, pues finalmente lo que van a presentar va a ser un grupo aldehído, pero que a través de la estructura cíclica entonces se va a manifestar como una ribopiranosa. Recordemos que las piranosas son precisamente las estructuras de azúcares que están cicladas. Entonces, a partir de ahí comienzan a establecer que el ADN pues tiene una característica y tiene una función fundamental en los procesos de formación a través de este azúcar que se conoce como uno de los esqueletos o como una de las bases principales para la formación de los exoesqueletos del ADN y las
y los bordes de las estructuras monocatenarias y bicatenarias. ¿Listo? Entonces, pues como les había dicho hace un momento, pues es simplemente un aldehído, entonces por eso ustedes se dan cuenta que el carbono con el enlace doble con el oxígeno se encuentra en un extremo y que esa ribosa, pues también tiene, al ciclarse, pues me va a generar esta estructura cíclica que va a funcionar como la base para el ADN y el ARN, salvo con una diferencia que ese más adelante la vamos a especificar cuando estemos explicando cuál es la diferencia entre ribosa y desoxirribosa para determinar el ADN y el ARN. Bien. Entonces, por ser un monosacárido, pues es importante tener en cuenta que esta ribosa la pueden sintetizar organismos de una manera muy, muy simple, muy rápida, pero pues que no es una fuente principal dentro del reino vegetal. Es decir, que si yo consumo cualquier cantidad de plantas, pues esa cantidad de plantas que yo esté consumiendo no me van a aportar grandes cantidades de ribosa. Por eso es muy, pero muy importante tener en cuenta que la ribosa no es una fuente esencial ni un nutriente esencial para nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo se encarga de fabricarla de manera autónoma. Bien, es decir, nosotros también somos productores de este tipo de sustancias denominadas como carbohidratos. Importante entonces tener en cuenta que como ella no es una fuente o no es un nutriente esencial, pues realmente no existe la necesidad de que nosotros consumamos otro tipo de alimentos, salvo los que ya contienen ADN, como en el caso de las proteínas, que pues los animales también tienen un ADN, entonces nosotros lo que vamos a consumir es esa ribosa pues a través de la proteína que nosotros estemos consumiendo, pero que aún así si la dejáramos de consumir, como le pasa en el caso de las personas que son vegetarianas, pues no va a haber ningún inconveniente porque finalmente el cuerpo lo va a seguir fabricando. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando algo se convierte en un nutriente es porque nuestro cuerpo es incapaz de fabricarlo por sí solo. En el caso de las especies felinas, tanto los grandes como los medianos felinos, y a excepción de los pequeños que por convivencia con los seres humanos también han adaptado un poquito las condiciones de alimentación, ha implicado o ha generado que todo este tipo de organismos pues tengan la necesidad de consumir de otros animales ácidos esenciales y ácidos grasos como los ácidos araquídicos para poder realizar sus procesos metabólicos. Es decir, que un gato es carnívoro porque lo primero que necesita es activar el sistema de defensas a través de los ácidos grasos como el ácido araquídico, que le va a activar un sistema corporal que no lo va a dejar enfermarse tan fácilmente. ¿Listo? Entonces, la diferencia entre el ADN y el ARN, pues después del descubrimiento de Mischner, se demuestran que existen dos tipos de ácidos nucleicos, entonces esto es una clara muestra de que el señor simplemente descubre que hay una sustancia ácida dentro del ADN, pero porque pues porque obviamente le realiza una prueba de determinación de pH y de pOH, pero más allá de eso, entonces este señor pues no toca como tal las situaciones puntuales acerca de la distinción entre el ADN y el ARN. Él simplemente dice, bueno, existe una sustancia ácida y sé que es ácida porque le medí el pH, pero pare ahí porque no sé absolutamente nada más y hay que estudiarlo. Entonces, de ahí en adelante es cuando se inicia toda esta carrera por tratar de identificar y estudiar el ADN y el ARN bajo las condiciones incluso de guerra que ya les había mencionado anteriormente. Entonces, muy importante tener en cuenta que la composición química de cada uno de ellos va a diferir o va a estar marcada por la siguiente estructura, que va a ser una de las fuentes principales para estructurar toda esta cadena de ADN. Entonces, miremos un momentico que el ARN depende específicamente, o su nombre deriva del ácido ribonucleico, y por tratarse del ribonucleico estaríamos hablando de un azúcar estructurante que es la misma que ya mencionamos anteriormente, que es la ribosa, y se denomina como ribonucleico pues porque principalmente ella va a conservar, o es una regla de oro que ella siempre conserve, este grupo de hidroxilo OH que está dentro de su estructura de azúcar. Pero cuando yo me paso a la siguiente azúcar, que es la desoxirribosa, pues fíjense que aquí yo ya no tengo el mismo grupo de hidroxilo, por tanto, esta va a ser denominada o va a ser marcada con el nombre a través del proceso de desoxidación, es decir, la pérdida del oxígeno que va a tener en el segundo carbono. ¿Listo? Entonces recordemos esto que es muy importante. Se denomina como ARN porque tengo una ribosa con su respectivo
grupo de hidroxilo en el segundo carbono, mientras que en este caso se va a denominar como la desoxirribosa para el ADN, porque no cuenta con el grupo de hidroxilo en este mismo carbono que está aquí, ¿vale? Algunas personas se atreverían a manifestar que pues uno de los procesos de mutación también en los seres vivos y por los cuales se presentan el cáncer en los seres humanos es porque principalmente existe una variación en este tipo de carbonos, es decir que en vez de mantenerse como la desoxirribosa, que es lo convencional en el ADN, se va a traducir como la desoxirribosa, como la ribosa, conservando el grupo de hidroxilo aquí, a pesar de estar incluida en la base bicatenaria. Esto pues es algunas de las teorías por las cuales, o algunos de los parámetros por los cuales algunos científicos explican la aparición de células tumorales y cancerígenas en algunos organismos, aunque ya más adelante vamos a ver otra explicación respecto a las bases nitrogenadas que pueden presentar. Bien, es muy importante tener en cuenta que entonces que este tipo de estructuras también se denominan como ácidos porque presentan un grupo fosfato. Recordemos que el grupo fosfato proviene de la química inorgánica, pero él tiene una característica principal, es que tiene ausencia de grupos hidroxilo, y al tener esa ausencia de grupos hidroxilo se comporta como una sal conjugada que me va a permitir mantener un pH pues muy pero muy regulado, a decir verdad, y que a través de ese pH tan regulado, pues lo que me va a permitir es entender básicamente este tipo de procesos, ¿vale? Entonces, miremos entonces la estructura del ácido para que entonces no lo vayamos a pasar por alto. Y pues la estructura del ácido fosfórico manifiesta que es un ácido débil en donde presentan reacciones reversibles. Entonces yo no sé si ustedes se acuerdan el año pasado cuando definíamos las reacciones reversibles y qué tipo de sustancias generaban. ¿Alguien se acuerda? ¿Sí me están escuchando, sí o no? Sí, sí, señor. ¿Listo? ¿Alguien se acuerda que eran ese tipo de sustancias reversibles y los dichosos ácidos débiles, que eran unos ácidos muy mencionados? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de equilibrios químicos del año pasado? Pues bueno, los que vieron conmigo y los que vieron con el profe Rubén. ¿Sí se acuerdan del tema de equilibrio químico? Profe, ¿no era eso que tocaba pasar a sumar al otro lado? No, precisamente no era lo que tocaba pasar a sumar al otro lado. No, cuando yo estaba hablando de equilibrio químico, estaba hablando de unas soluciones que pues de por sí yo molesto bastante con eso y creo que he sido bastante crítico en el tema de los médicos y las situaciones de estas soluciones buffer, en especial cuando en el caso, por ejemplo, como en el caso de Natalia Ponce, que pues esta mujer logró una ley a través de su tragedia, que fue que su expareja le quemó la cara con ácido sulfúrico, simplemente porque no quería continuar en la relación, o por celos seguramente, y que esa mujer pues lo que hizo, y a pesar de que ha tenido más de 25 cirugías, todavía no ha logrado reconstruir su cara, a pesar de que esta situación fue en el año 2006 más o menos, o sea, estamos hablando ya hace prácticamente 14 años y esta mujer todavía no ha podido recuperar por lo menos la figura de su cara por más esfuerzos que han hecho, y aparte de todo, pues es que el Estado tampoco, a pesar de que ella se convirtió en una imagen en defensa de los derechos de la mujer, pues también no es que le hayan colaborado mucho el Estado para tratar su cara. Entonces, bueno, esto pues ocurre y realmente este tipo, ¿por qué traigo a acotación este tema? Pues porque principalmente este tipo de sustancias que son las denominadas soluciones de ácidos débiles o las soluciones tampones, pues ellas van a presentar una reversibilidad en las reacciones, generando unas disociaciones. ¿Qué quiere decir disociación? Que se va a separar el ion que le da la característica ácida o básica. En este caso, pues como estamos viendo aquí en esta imagen, está resaltado con color azul. El ion que le da el carácter ácido, pues principalmente es el hidrógeno, porque recordemos que los H positivos en materia de pH y de pOH son las sustancias que son, entre comillas, agresivas. Sin embargo, yo me voy a encontrar con unos ácidos que son más débiles que otros y otros que son más fuertes que otros. En el caso del ácido fosfórico se considera como un ácido débil, y cuando este ácido se disocia, él tiende a generar un pH muy cercano al 7. Entonces, a través de ese pH cercano al 7 es que este tipo de estructuras se pueden meter
dentro del ADN, dentro del ARN, le dan una tonalidad un tanto ácida, perdón, en la marcación de las pruebas de identificación a través de papeles indicador, pero sin embargo, él no tiene un carácter muy, pero muy agresivo. Por eso es que se puede meter dentro de una estructura celular y dar origen al exoesqueleto que tiene o al esqueleto que como tal tienen las bases monocatenarias y bicatenarias del ADN y del ARN respectivamente. ¿Listo? Entonces, fíjense que cuando yo voy a formar o cuando yo voy a establecer este tipo de relaciones entre cada una de las estructuras que van a estar aquí presentes, pues básicamente van a terminar siendo la unión la unión o la formación a través de enlaces covalentes entre este tipo de sustancias. ¿Qué quiere decir esto? Que pues para este caso lo más importante es tener en cuenta que aquí voy a tener el fósforo enlazado al oxígeno, enlazado a un carbono, enlazado a otro carbono, ese carbono se enlaza a otro oxígeno, a otro carbono, a nitrógeno, el nitrógeno al carbono, el nitrógeno a otro carbono, y entonces las estructuras de enlaces covalentes pues siempre van a estar dados por la tetravalencia, pentavalencia o trivalencia de cada uno de los elementos que están ahí presentes dentro de este tipo de estructuras. Entonces, fíjense que de acuerdo a la definición de química, en donde los principales elementos que participan son los denominados CHOMPs, carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, azufre, fósforo y azufre, el único que no está presente dentro de esta cadena de ADN es el azufre. El ARN, como bien se los había mencionado, es una base monocatenaria, que tiene estas bases nitrogenadas que están aquí señaladas y que posteriormente van a permitir que el ARN traduzca una secuencia de proteínas. ¿Cómo se denomina esta letra C? ¿Qué tipo de base nitrogenada es esta C o cómo se llama? Citosina, Citosina, muy bien. La de abajo, la G. guanina, La de abajo. adenina. Adenina, Ah, pero ahí sí, ¿Y ¿no? la última? uracilo, Uracilo, perfecto. Entonces ahí tengo las 4 bases nitrogenadas, pero que son características del ARN. Fíjense que sigue siendo la ribosa, aquí sigo presentando el grupo de hidroxilo, entonces quiere decir que esto es una base monocatenaria porque solamente este va a ser el esqueleto que me va a permitir formar la estructura celular o la hebra sencilla que tiene el ARN. Es decir, es como si yo cogiera y le quitara el cabello, no me acuerdo de alguien que tenga el cabello crespito ahí en el salón. Venga, trato de echarle cabeza. No sé, menciónenme ustedes una persona que tenga el cabello ondulado o crespo. Profesor, ya nos lo explicaste. Sarai. Sarai o Menem. Listo, entonces Sarai. Entonces, suponiendo en el caso que yo le arranque una sola hebra de cabello a Sarai, pues normalmente lo que va a pasar con ese cabellito es que va a generar una sola hebra que va a estar enrolladita, y esa podría ser pues como una explicación muy cercana a lo que tiene que ver con el ARN, ¿vale? Entonces una sola hebra no va a tener una pareja, es decir, no va a tener una doble pared o una doble estructura que la esté formando. Otra cosa y otro apunte que tengo que tomar muy en cuenta a través del tema del ADN y del ARN es precisamente este que hace referencia al ATP. Bien, el ATP, fíjense que es como si yo tomara específicamente esta base que está aquí, que sería la adenina, junto con la ribosa, y además de este grupo fosfato, yo le pusiera otro grupo fosfato aquí y otro grupo fosfato aquí, que es la estructura que tengo acá. Entonces, fíjense, toda esta la adenina, toda esta la ribosa, con 1, 2 y 3 grupos fosfatos, para determinar algo que se conoce como el ATP, que es la energía corporal o es la forma activa de la energía corporal, mientras que el ADP es la forma inactiva, por lo tanto es la forma de energía que ya se consumió o el producto después de que yo realicé cualquier tipo de actividad. Sin embargo, en algunas reacciones puedo encontrarme con algo que se denomina como el AMP, que es el adenín monofosfato. Aquí se denominará adenín trifosfato, adenín difosfato cuando se genere este corte, y si ustedes analizan aquí la imagen, me está diciendo que este es el enlace de alta energía. Por lo tanto, cuando yo tengo ATP a nivel corporal, pues lo que está diciendo es que el ATP es energético porque presenta este enlace entre fósforo y oxígeno. Pero si se rompe este enlace entre fósforo y oxígeno,
Por lo contrario, o por el contrario, lo que va a generar en vez de una producción de energética va a terminar siendo un consumo energético, ¿vale? Entonces es muy importante la ribosa pues para entender que también es una forma de producir ATP que tiene participación en los procesos energéticos corporales. Y ojo con esta estructura y ojo con este término del ATP porque lo van a tener ustedes que llevar, mejor dicho, de aquí en adelante hasta que se nos acabe por lo menos el tercer periodo, que hasta ahí es donde seguiremos y continuaremos hablando de ATP, ¿vale? Existen 4 tipos de ARN, entonces uno de los tipos de ARN se denomina como el ARN lineal, seguido del mensajero, ribosómico y transferente. El ARN lineal es este mismo ARN que yo tengo aquí, marcado como una sola hebrita, como una sola línea que está marcada en color uva, y esa línea va a almacenar los 4 grupos de aminoácidos que habíamos hablado hace un momento. Entonces fíjense que aquí tengo la citosina, la guanina, la uracila y la adenina. La única que cambia con respecto al del ADN será la timina, que entonces en cambio de la guanina, en cambio del uracilo tendré la timina, y pues ahí tendré como las bases más importantes de este tipo de procesos metabólicos de reproducción y replicación celular. Es muy importante tener en cuenta que este proceso de replicación del material genético no ocurre durante la mitosis, sino ocurre principalmente durante la interfase. Entonces, a propósito de que estoy tocando pues el tema con sus compañeros de grado 9º, pues entonces les voy a mostrar aquí esta diapositiva que es la que me sirve para que ustedes entiendan básicamente cómo es el proceso. Bien, entonces dentro del ciclo celular yo voy a tener 4 fases. De las 4 fases están constituidas por la fase G1, que es una fase de crecimiento de la célula, la fase la fase S, que es una fase de la replicación de todo el material genético y de maduración de todos los organelos, y la fase G2, que es la fase final antes de iniciar el proceso de división. La mitosis es solamente este ciclo pequeñito, desde la profase, prometafase, metafase, anafase y telofase, hasta el proceso de división final denominado como citocinesis. Si analizamos esta última imagen, o en estas imágenes, vamos a ver la secuencia de estas imágenes pues, para que ustedes más o menos la tengan en cuenta. Fíjense que en esta primera fase los centrómeros, que son esas estructuras que se están alejando ahí, presentan la etapa de polarización a través de las cuales se forman las fibras de uso, en donde se van a ubicar posteriormente y después de la ruptura de esa membrana celular que está ahí marcada y que se ve un poquito más clarita, se van a ubicar a través de algo que se denomina el plano ecuatorial, todos los cromosomas para dividirse, y una vez se dividen, son atraídos a través de cada centrómero para que cada centrómero tenga la posibilidad de formar nuevamente esos cromosomas y ese material genético, estableciendo y generando nuevamente una membrana que es la que está apareciendo ahí. Entonces, a través de la generación de esa membrana, es que se acaba de dividir la célula, pero si ustedes se fijan, la célula en principio tenía unos cromosomas completamente establecidos, como se muestra en esta imagen, pero en la fase final de la citocinesis no existen unos cromosomas completamente definidos, sino que simplemente existen unas fibras o unos hilos de cromosomáticos que son los que se van a comenzar a replicar a través de la fase G1 y a través de la fase S. Quiere decir que en la fase G1 pues me voy a encontrar principalmente a este señor que va a ser el ácido ribonucleico, que es el que les acabo de marcar a ustedes aquí en la imagen, y ese ácido ribonucleico va a llevar a la célula y la va a inducir a que produzca el ARN mensajero y que se copie toda la información de los cromosomas hasta formar básicamente los ribosomas, y que a través de los ribosomas se sinteticen todos los organelos para que esos organelos asocien las proteínas, y después de asociar las proteínas, cada célula tenga una función específica, como lo hablábamos la clase pasada. Ah, no, con usted no lo hablaba la clase pasada, perdón. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues va a querer decir que van a haber unas células que van a estar mucho más asociadas con, o van a tener mayor cantidad de organelos de acuerdo a su necesidad. Entonces les pongo el siguiente ejemplo. Un glóbulo rojo no produce sino 2 ATPs, pero ¿cuáles son las funciones de los glóbulos rojos? Recuérdenme las funciones de los glóbulos rojos. Son los que nos defienden de los que nos entran las cosas malas. Voy a tomar tu respuesta y la voy a guardar ahí un momentico porque me parece importante tu respuesta en el sentido de que estarías hablando de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son los encargados del sistema de defensas. ¿Listo?
Profe, Los ¿esos son glóbulos los rojos. que llevan la sangre? Algo así. Los glóbulos blancos son los encargados de realizar el proceso de fagocitosis, es decir, ellos envuelven a cualquier tipo de microorganismo, llámese bacteria o llámese virus, que pueda llegar a ser un problema para el cuerpo y se encargan de digerirlo, ¿vale? Esa es la función de los glóbulos blancos, glóbulos rojos. Recuérdenme ahora sí la función de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos no son los que dan nutrientes, o los No, que ellos no dan nutrientes, los pero sí que tienen que ver con los ¿Y esos son los nutrientes. que transportan la Los sangre? llevan, los... Listo. Es decir, los glóbulos rojos son un sistema de transporte, ¿sí? Ese sistema de transporte que tienen los glóbulos rojos transporta 4 cosas. ¿Cuáles serían esas 4 cosas que transporta? Así de manera general. ¿Cuál es la primera? ¿Qué es lo primero que tiene que transportar? Proteínas, ¿no? proteínas. Nutrientes. No. No tan así, digámoslo de manera más general. ¿Las proteínas qué son? No sé. ¿Qué son las proteínas? Proteínas, carbohidratos, vitaminas, ácidos grasos. ¿Qué son todas esas sustancias? ¿Cómo se clasifican todas esas sustancias? ¿Oxígeno, profe? Bueno, oxígeno es una de las sustancias que transporta. ¿Y cuál es el antagónico del oxígeno? Dióxido de Dióxido de carbono. oxígeno. Listo, muy bien. Entonces transporta oxígeno y dióxido de carbono. Quiere decir que así como lleva el oxígeno, también tiene que recoger el dióxido de carbono y llevárselo hasta los pulmones para realizar el ciclo de respiración pulmonar o el ciclo de oxigenación pulmonar y poder eliminar esa cantidad de dióxido de carbono e intercambiarlo por oxígeno en estado gaseoso. Hasta ahí estamos claros. Pero ¿qué otra cosa transportan? Entonces vuelvo y hago la misma pregunta. ¿Qué son los carbohidratos? Mejor dicho, ¿cómo se llama todo ese grupo, todo ese conjunto en términos matemáticos de lo que son los carbohidratos, las proteínas, los aminoácidos, las vitaminas? Yo creo que eso forma parte de la estructura celular, ¿no? No. Todavía no. Alguien lo dijo por ahí, fue en los primeros términos que utilizaron. ¿Cómo se llama todo ese conjunto, muchachos? ¿Para qué usted consume toda esa vaina? Para tener energía. No, las No. proteínas casi no producen energía. Ay, entonces no sé. Nutrientes escribieron en el Ah, chat. claro, esa vaina de nutrientes. Entonces, cuando yo estoy hablando de los nutrientes, y me disculpan de pronto que la persona que lo escribió, pues no le pueda reconocer en este momento quién fue porque tengo la presentación abierta, pero los nutrientes principalmente tienen es que ver con esto. Cuando yo estoy hablando de los nutrientes, estoy hablando principalmente de este tipo de características o este conjunto de sustancias que lo que me va a permitir a mí es establecer qué es lo que va a transportar la célula. Dentro de esos nutrientes que transporta los carbohidratos, que son los que mayor cantidad de energía producen. Y creo que hasta ahí estamos todos claros con eso. Pero ¿por qué? A pesar de que las células, los glóbulos rojos, transportan todo eso y tienen de dónde sacar energía, ¿por qué los glóbulos rojos no producen sino 2 ATPs? Una célula convencional no más, hasta el proceso de glucólisis, hasta el proceso de ciclo de Krebs, produce entre 28 y 32 ATPs. Pero el glóbulo rojo, no, a pesar de que realiza estos procesos, él no consume sino escasamente 2 ATPs. No produce sino 2 ATPs, perdón. ¿Por qué? Porque sería una sobrecarga para el cuerpo. Podría ser. No. Pongámoslo en estos términos, listo, para que ustedes lo entiendan de una manera más práctica. Ahorita, pues, obviamente uno de los poquitos trabajos que está activo y que se mantiene activo son el tema de los domiciliarios, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, Karen, ¿qué pasa si si tú haces un pedido? No sé, voy a suponer que vas a pedir una hamburguesa para ti. Ajá.
Que Pues, resulta que este señor del domicilio se supone que él como glóbulo rojo tiene que realizar un recorrido y llevarte a ti ese que va a ser tu alimento. Pero sí, ¿qué pasa si el señor se lo consume en el camino? pues que no me nutro. Exactamente, tú no vas a tener con qué nutrirte, pues porque simplemente ese alimento, esos nutrientes que estaban ahí presentes en esa hamburguesa, que las hamburguesas no es que sean muy nutritivas, que digamos, salvo las que uno hace de pronto en la casa, pero ese nutriente que tenías tú que consumir resulta que se lo consumió otra persona. Ahora, ¿será que el glóbulo rojo puede hacer eso? No. ¿O sí? No, Si el pues glóbulo rojo es el que está encargado de transportar esos nutrientes, ¿será que los puede consumir? sí, ¿no? Sí, O sea, él sí. es el domiciliario, él se puede consumir eso que está llevando. No puede. No, profe, no puede. No, De pues que porque si no le puede, pero de que no debe, pues. claro, Ay, lo mismo tampoco. le pasa, lo mismo le puede pasar al glóbulo rojo. De poder él puede seguir consumiendo, pero debe, no, porque es que resulta que si él consume ese tipo de nutrientes, órganos glucodependientes como el cerebro no van a tener la posibilidad de nutrirse de una manera adecuada, pues por la simple razón de que cuando ellos estén dependiendo de una cantidad de oxígeno, de una cantidad de carbohidrato y de una cantidad de oxígeno, pues el glóbulo rojo ya lo habrá consumido todo. Entonces, ¿qué le está llevando a ese órgano glucodependiente? No le está llevando absolutamente nada. Entonces, como no le está llevando absolutamente nada, pues la célula no se puede nutrir y la célula tendría que morirse en consecuencia. ¿Sí? Entonces, eso mismo es lo que le está pasando a este tipo de organismos. ¿Sí? Los glóbulos rojos son los encargados de transportar, pero ellos, su consumo y su producción energética, tienen que ser relativamente, pero muy, muy relativamente bajos. Bien, ellos tienen que ser relativamente bajos, pues para que los procesos se mantengan medianamente regulados. Si consumen todo, hasta ahí llegó entonces la célula. Bien, entonces, ¿entendido esto? ¿O no he entendido esta parte? Profe, Porque voy con la siguiente pregunta. pero Cuéntame. digamos los glóbulos blancos sí tienen que tener harto ATP, ¿no? Ya voy con el del glóbulo blanco para que me lo entiendas entonces, ¿vale? Listo. Entonces resulta que los ribosomas son los encargados de decir, venga, fabríquese tal organelo que es el especializado en los organelos. Oye, óiganme muy bien el siguiente punto que les voy a dar. Los organelos encargados de la producción energética son los ribosomas. Quiere decir que el glóbulo rojo tendrá alta cantidad de ribosomas o tendrá baja cantidad de ribosomas. Recuerden que es solamente una célula de transporte. ¿No me puede repetir, por favor? Listo, claro que sí. Entonces recordemos, los glóbulos rojos son los encargados de realizar el transporte de los nutrientes y ellos tienen una baja producción de ATP. El organelo encargado de realizar la producción de ATP en los glóbulos rojos y en cualquier célula del cuerpo se llama la mitocondria. ¿Sí? Los glóbulos rojos, mejor dicho, dependiendo del tipo de célula, si es un órgano glucodependiente, pues tendrá más mitocondrias que otros, porque tendrá que producir mayor energía. Quiere decir que nuestras neuronas tienen alta cantidad de mitocondria. Pero la función del glóbulo rojo es simplemente transportar y no transformar toda esa cantidad de energía. Eso quiere decir que el glóbulo rojo tiene alta cantidad de ATP o baja cantidades de ATP. Perdón, Baja altas cantidad cantidades de de... ATP. Listo. Tiene bajas cantidades de ATP. Quiere decir que tiene muchas o tiene poquitas mitocondrias. Poquitas. Poquitas mitocondrias. Listo. Pasémonos al glóbulo blanco ahora sí. El glóbulo blanco, él se alimenta es a través del consumo de otros tipos de organismos y de otros tipos de células. Pero para poderse alimentar tiene que romper membranas que son proteicas. Bien. Esas proteínas se rompen o cualquier proteína se rompe podríamos decirlo, en el estómago que tienen todas las células que se denominan los lisosomas. Los glóbulos blancos, ¿tienen alta cantidad de lisosomas o tienen baja cantidad de lisosomas?
Alta. Alta ¿Alta? cantidad de lisosomas, quiere decir que ellos tienen más lisosomas que el resto de las células para poder realizar ¿qué? Para poder realizar este tipo de procesos de ruptura de células que puedan terminar siendo perjudiciales para el cuerpo. Hasta ahí estamos claros. Sí, señor. Listo, muy bien. Pongámoslo en otro término, las vacuolas se encargan de almacenar ciertos fluidos y ciertos tipos de grasas. Los adipocitos tendrán vacuolas en grandes proporciones o tendrán vacuolas en bajas proporciones. Profe, otra vez. Las vacuolas se encargan de almacenar sustancias como las grasas. ¿Listo? Los adipocitos, ¿qué son los adipocitos? ¿Alguna sustancia, elemento que se adhiere? No, adipocitos. No sé, Adipo. no sé. Ah, ay. Adipocitos, lípidos. Profe, ¿no es lo de la masa celular? No, muchachos, los adipocitos son las células grasas. Ah, La del tejido de la barriguita para esa reserva energética que tenemos algunos que estamos más gorditos y sobre la cuarentena un poquito más. No, yo no puedo, profe. A mí no me gusta. En el caso tuyo no, porque tú eres una persona que tiene menor cantidad de adipocitos. Entonces, no vas a tener mayor cantidad de reservas energéticas, salvo los que sí la tenemos. Pero bueno, eso es otro tema que ahorita, más adelante, si lo alcanzamos, lo vamos a discutir. Entonces, póngale cuidado. Sí, pues si en este caso pues tratamos básicamente lo de los glóbulos, perdón, lo de los adipocitos, pues los adipocitos van a tener alta cantidad de vacuolas o van a tener vacuolas muy grandes que les va a permitir almacenar todo ese tipo de sustancias. Cuéntame. Profe, qué pena es. No te entendí muy bien qué era lo que me estabas diciendo porque se escuchó entrecortado. Si me puedes hablar un poquito más duro. Es que en Sena se con el plan. Pero es que chicos, el SENA empieza hasta después de las 4:25 de la tarde, que ese es mi horario que yo tengo aquí. O sea, ahí sí me da pena con ustedes, pero pues primero se me conectaron tarde y aparte todo pues el tema de SENA, pues según este horario, dice que empieza después de las 4:30 de la tarde. Ahí sí yo no puedo hacer nada. Si tienen de pronto ustedes algún cruce de horario, pues yo sí les hago la invitación a que lo dialoguen y lo hablen y de todas formas yo lo pongo en consideración en la próxima reunión. profe, se supone que la vez pasada ya habíamos hablado de eso con la profesora y dijo que iba a hablar con la coordinadora. Profe, Sí, pero es que a nosotros no nos han emitido, entonces se supone que mañana tenemos reunión, entonces yo mañana hablo en reunión de este tipo de cosas. profe, Que si les van a dar ustedes, no, pues le den a ustedes después de este espacio. Cuéntenme. profe, que a Gabriel Ortiz se le cayó en internet y que lo sacó y que no ha podido entrar. Venga a ver si es que está pidiendo la autorización. Así está para que esté estos últimos 10 minutos. Sí, ahí estaba. Listo, ya lo autoricé. Listo, profe. Entonces, bueno, listo. Volviendo entonces aquí, pues muchachos, ahí sí ya, pues yo dejo entonces el registro. De todas formas, aquí está siendo grabado, son las 4:17, pues a mí todavía me quedan prácticamente 8 minutos de clase. Si ustedes se quieren retirar, pues se retiran obviamente bajo su propia responsabilidad. Cuéntame. O sea que, digamos, cuando un bebé nace, tiene mucho tejido adiposo. Ya, ahorita, mira, ahorita explicamos eso. Espérame a ver si alcanzamos de una vez en estos 8 minutos, porque sí es un tejido adiposo, pero es un tejido adiposo especializado. No es cualquier tejido adiposo el que tiene el bebé, ¿vale? Listo, entonces las bases nitrogenadas que voy a encontrar, pues son las mismas que mencionaban por ahí algunos compañeros y que ya las tienen plenamente identificadas: adenina, citosina, guanina, timina y uracilo, que son las bases nitrogenadas tanto del ADN como del ARN. Se denominan en dos o tienen dos clasificaciones. Unas de ellas son las bases pirimídicas y las bases púricas, o las purinas, pirimidinas y purinas. Esto quiere decir que las pirimidinas siempre se van a unir a las purinas, o viceversa, siempre va a ser una y una pirimidina por una purina y una purina por una pirimidina. Es decir, que es de aquí de donde parte principalmente el enlace entre cada uno de estos grupos de bases nitrogenadas y que pueden permitir la formación de las proteínas a través de esto que aquí denominamos como los codones.
¿Qué quiere decir? Si ustedes miran aquí la imagen, aquí me está diciendo los codones, está marcando 3 bases nitrogenadas en específico. Esas bases nitrogenadas son las que van a permitir que ese ARN ribosómico y transferente traduzca una secuencia de proteínas que le va a dar cosas tan sencillas como el color de sus ojos, el color de su cabello, el color de su piel. Entonces, toda esa secuencia de proteínas se traducen es principalmente a través de esto, ¿vale? ¿Cómo se enlazan? Pues bueno, aquí ya les había mencionado a ustedes que los enlaces eran enlaces covalentes entre cada una de estas estructuras que está aquí. La doble hélice del ADN se descubre en el año 1953 y le atribuyen, fíjese lo injusto también que es la ciencia, porque le atribuye la autoría de este descubrimiento a James Watson y Francis Crick, pero me dejan por fuera una mujer que fue la que realizó todo el estudio y fue la que realizó todo el descubrimiento a través de un experimento radioactivo en donde fue ella quien descubrió que el ADN tenía una doble cadena de hélice o una doble hélice y la descubrió a través de un bombardeo de una muestra de ácidos nucleicos. Eso lo hizo fue una mujer, eso no lo hicieron ellos. Y sin embargo aquí no se le están atribuyendo ningún tipo de autoría precisamente a las mujeres. Importante entonces también tener en cuenta que en este caso y bajo esta característica particular, inician entonces también toda una secuencia por identificar a los seres humanos a través del ADN y esto finalmente lo terminan logrando una vez en el año 1953 identifican pues la doble hélice del ADN e identifican las secuencias que traducen a través del ADN y el ARN. En el año 1996 hay una gran revolución y hay una situación que pone, mejor dicho, al mundo a volar, porque todos los que son puristas, es decir, todas las personas que tienen sus fundamentos basados en la parte eclesiástica, comienzan a pelear y comienzan a tener una discusión bastante seria y bastante grave para ellos, pero un avance bastante importante para los seres humanos, porque aquí es donde comienzan a analizar que existen unos genomas para cada organismo y uno de los primeros genomas que establecen es el genoma de las cabras y por ende en el año 1996 se presenta la primera clonación de un organismo que es la clonación de la oveja Dolly. Entonces aquí se presenta entonces una polémica bastante grande en el mundo, pero hasta el momento no se hubiese podido clonar ningún ser humano porque fue hasta el año 2001 en donde aparece a través del proyecto Genoma Humano toda la secuencia genética de los seres vivos y todas las secuencias genéticas de los seres humanos, mediante la cual pueden identificar las características y pueden fortalecer estos procesos de investigación para vacunas, como por ejemplo la del COVID-19, a través de todo este tipo de procesos biológicos y bioquímicos que pueden dar cuenta de las características proteicas de los seres vivos. Lo aplican a tal punto y comienzan a jugar tanto con el tema del genoma que más o menos hace unos 5 años en China pudieron clonar un gato, pero ese gato le dieron una capacidad excepcional que fue convertirlo en un gato bioluminiscente. ¿Qué quiere decir? Fluorescente. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes asoman una lámpara de luz ultravioleta a un escorpión, el escorpión va a arrojar una luminiscencia, tal cual como la que ustedes veían en la presentación del año pasado en el día minuto, que hay con ciertos colores que son los fluorescentes que a pesar de que uno los ve con una tonalidad normal o en algunos casos no se ven en la tonalidad normal como es en el caso de los billetes, pues usted simplemente asoma esa luz ultravioleta y aparece el reflejo de una luz. Lo curioso es que a este gato, a pesar de que uno lo veía de color negro, pues ellos simplemente le dan la posibilidad de adicionarle una secuencia de proteínas, alterar esa proteína para que el gato sea bioluminiscente. Lo mismo han hecho con varios organismos. Las secuencias y las bases nitrogenadas del ADN entonces estarán bajo la interacción de la adenina y la timina y de la citosina con la guanina. Es decir, siempre que una adenina usted la encuentre, que va a ser una base púrica, se va a enlazar con una base pirimídica que será digamos su pareja o su prospecto de enlace, que entonces será adenina con timina y citosina con guanina. Entonces, en ellos siempre se va a presentar este tipo de enlaces y en ellos este enlace va a ser como lo más recurrente y lo más normativo en ellos. ¿Listo? Entonces, posteriormente vienen los lípidos y los lípidos que se están presentando son biomoléculas que pues ellos van a presentar
una producción energética un poco más alta, y esta producción energética un poco más alta en términos calóricos, pues va a ser bastante importante para los seres vivos, pero funciona más como una reserva energética que realmente como un cuerpo energético que produzca energía de manera deliberada. Como ellos dependen de unas estructuras muy estables, entonces a través de esa estabilidad, pues es que se van a presentar algunos tipos de procesos un poco más tardíos en la metabolización. Respecto a lo que decía la compañera, entonces, como los lípidos son una forma de reserva una forma de reserva energética en los seres vivos, aquí puedo presentar incluso desde los triglicéridos hasta las grasas saturadas y las grasas insaturadas, pues entonces aquí cada uno va a tratar de conformar una especie de tejido de acuerdo a la edad. ¿Qué quiere decir que sea de acuerdo a la edad? Que para este caso, cuando yo estoy hablando de estos tipos de tejidos, el tejido blanco es un tejido que es muy, pero muy estable y que es característico de las personas más adultas como yo. En el caso de ustedes tienen un tejido adiposo que es más de tipo beige, o sea que quiere decir que va a ser una etapa intermedia entre la capacidad de producción de energía y la capacidad que van a tener para conservarse en los organismos, pero definitivamente, y el que mencionaba la compañera, el tejido adiposo pardo es un tejido adiposo que es característico y muy, muy, muy fundamental para los bebés, porque es un tejido energético que produce altas cantidades de energía a nivel corporal. Este tejido más o menos se conserva hasta la edad de los 10, 12 años. Y este tejido tiene entonces también la facultad de producir altas condiciones de temperatura para el bebé. Es decir, por eso es que los bebés, para evitar la deshidratación, a ellos los tienen que envolver tanto entre tantas cobijas, pues para que este tejido adiposo no les vaya a generar una deshidratación por el calor excesivo que genera. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Entonces, próxima clase continuamos con, que sería el día viernes, continuaríamos entonces con esta parte de los lípidos, ¿vale? Pero ese día no nos toca química. Nos toca el viernes nuevamente nos toca biología. Bueno. ¿Listo? Aunque espérenme aquí, sí, el viernes nuevamente nos toca biología. Nos toca de 2 de la tarde a 3:10. ¿Listo? Entonces, muchachos, los dejo. Realmente me disculpan de pronto que los vaya a cortar así como tan de golpe, pero pues tengo una emergencia familiar. Entonces, me da pena con ustedes, pero me tengo que retirar en este momento. ¿Vale? Pues, entonces voy a tratar de colgar